Me encuentro con el doctor Edison Valencia, soy Caterine Veralor, soy estudiante de la Universidad Indoamérica, estoy cursando el tercer semestre en el área de educación. Me encuentro con el doctor para hacerle una entrevista acerca del cerebro. Doctor Edison, ¿qué es el cerebro y cómo funciona? Hola, buenas tardes. Pues sí, muy interesante la pregunta. Diríamos que el cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿sí? Este controla y regula todo lo que es las funciones a nivel del cuerpo, la presión arterial, movimientos voluntarios sobre todo, ¿sí? Es el órgano funcional. Sin ese órgano no podríamos sobrevivir básicamente. ¿El cerebro en todo el proceso de funcionamiento algún momento llega a cansarse? Como toda máquina, que obviamente tiene un funcionamiento, tiene que tener procesos de descanso. Un cerebro que no logra descansar, pues obviamente empieza a presentar secuelas y obviamente una de esas podría ser un accidente cerebrovascular por mucha presión o por poco descanso. A medida que pasa el tiempo, doctor, ¿llegamos a ser más o menos inteligentes? Bien, el contexto de la inteligencia va a ir en dependencia de culturas y de cómo se lo manifieste. Hablamos de la inteligencia como la capacidad de aprender cosas y ponerlas en función de la sociedad, ¿verdad? Entonces, me decías que si vamos a ser más o menos inteligentes, va a depender de cómo nosotros estimulemos nuestro cerebro desde pequeños. Si el niño desde pequeño se acostumbró a no hacer mayor cosa, a no forzar su cerebro, a no leer, por ejemplo, obviamente cuando sea adulto el cerebro de él va a tener más desgaste. Una persona que desde pequeño utilizó mucho la creatividad, obviamente su cerebro va a tener mucha posibilidad de desarrollarse más en la edad adulta. Doctor, el cerebro está compuesto por neuronas. ¿Estas neuronas a través del tiempo se renuevan o no? Básicamente nosotros nacemos con una carga aproximada de 100.000 millones de neuronas. Las mismas empiezan a morirse desde el propio momento del nacimiento por todo el cambio de un ambiente a otro. Las nuevas investigaciones hablan de la plasticidad cerebral, donde habla que no es que vuelven a la vida las neuronas que ya se murieron, sino más bien que estas van ocupando, es decir, si se murieron la parte del frontal, otras neuronas de otra zona empiezan a regenerar esa parte para apoyar el proceso. ¿Qué sucede con el cerebro a medida que vamos envejeciendo? Como decíamos en la pregunta anterior, a medida que vamos envejeciendo, nuestro cerebro también empieza a envejecer, pero todo va a depender de cómo lo hayamos tratado durante el proceso de vida, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, qué utilizamos para nutrirlo. Si obviamente hemos consumido alcohol, drogas y demás cosas, nuestro cerebro va a colapsar en algún momento. ¿Existe algún tipo de diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino? Pues no habría una diferencia tal que nosotros podamos estimularla como directa. Más bien diríamos que hay personas que pueden utilizar uno u otro hemisferio predominante. Por lo general, la mayoría de la gente predomina el hemisferio izquierdo, sí, por eso todos somos derechos en la mayoría, ¿verdad? Que habla más sobre la parte verbal, pero también hace el análisis, también hace la resolución de problemas y demás situaciones. Entonces, ¿podríamos decir que todos los cerebros son iguales? Sí, básicamente todos serían iguales. Tienen la misma estructura, dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso, sí, pero no había mayor diferencia. ¿Existen maneras de estimular el cerebro? Sí, muchas y muy variadas. Como te decíamos, la lectura es una de las que podemos utilizar, el hacer ejercicios, la buena alimentación también influye bastante allí, sobre todo con los frutos secos, que son los que más ayudan a que nuestro cerebro se mantenga siempre activo. Doctor, llegando a la parte final de la entrevista, ¿algo más relacionado al tema que usted pueda acotar? Pues bien, invitarlos a todos a que podamos utilizar muchas alternativas para poder desarrollar nuestro cerebro, sobre todo desde los niños más pequeños, ¿no? Con los niños podemos utilizar mucho lo que es la creatividad, dejarlos que ellos empiecen a expresar su creatividad, si quieren dibujar, que dibujen. Muchas veces los padres limitamos a nuestros hijos en estas actividades, lo que hace que ellos no puedan desarrollar plenamente su cerebro. El hecho de incluirlos en la lectura, sobre todo, en la creación de objetos, va a hacer que ellos vayan agilitando mucho más su cerebro y que esto pueda ayudarles a futuro a tener un buen desempeño cerebral. Muchas gracias por su colaboración, la predisposición que ha tenido conmigo. A ustedes, muchas gracias por su atención, éxitos y bendiciones. Y pues para el canal.